Operación unitaria, filtración. La filtración es una de las principales operaciones unitarias que se utiliza en la industria para separar las partículas sólidas que se encuentran en una suspensión, líquido o gaseosa. Este procedimiento se fundamenta en hacer pasar la mezcla o suspensión entre un material poroso o algún otro medio filtrante para que las partículas sólidas puedan ser atrapadas en la superficie del equipo o en el interior de los poros, mientras que el líquido lo traspasa y es recolectado en otro recipiente. Es un método que tiene gran aplicación en la industria, por consiguiente existen diferentes equipos para filtración, así como una gran variedad de medios filtrantes a nivel industrial. Podemos observar diversos procesos de filtración dependiendo de la necesidad y del grado de dificultad. Parámetros de filtrado. Primero, tipo de funcionamiento. Estos filtros se pueden clasificar en semicontinuos. Los filtros semicontinuos se mantienen en funcionamiento hasta que se empieza a deteriorar la calidad del efluente o hasta que se produce una pérdida de carga excesiva en el filtro. Continuos. Los procesos de filtración y lavado se llevan a cabo de manera simultánea. Segundo, sentido del flujo durante la filtración. Los principales tipos de filtros empleados para la filtración de efluentes de aguas residuales se pueden clasificar en filtros de flujo ascendente y filtros de flujo descendente. El más común es el filtro de flujo descendente. Tercero, tipos de materiales filtrantes y configuración de los lechos filtrantes. Los principales tipos de configuración de los lechos filtrantes empleados actualmente para la filtración se pueden clasificar en función del número de capas de material filtrante, lo cual da lugar a los filtros de una única capa, los de doble capa y los filtros multicapa. Cuarto, presión actuante en la filtración. Tanto la fuerza de la gravedad como la creada por una presión aplicada se pueden emplear para vencer la resistencia por fricción creada por el flujo que circula a través del lecho filtrante. Los filtros de gravedad del tipo indicado son los más comúnmente empleados en la filtración de efluentes tratados en plantas de tratamiento de gran tamaño. Los filtros a presión del tipo indicado funcionan igual que los de gravedad y se emplean en plantas pequeñas. Quinto, filtración a caudal. Este parámetro se evalúa a caudal constante y variable. En el proceso de filtración a caudal constante se controla el caudal de entrada o el caudal efluente para asegurar que el caudal que circula a través del filtro es constante. En el proceso de filtración a caudal variable, el caudal que pasa a través del filtro va disminuyendo conforme aumenta la pérdida de carga. El control de caudal que circula por el filtro también se puede llevar a cabo tanto a la entrada del filtro como a la salida. Sexto, variables del proceso de filtración. Las variables más importantes del proceso de diseño son la naturaleza de las partículas presentes, el tamaño del material. Séptimo, características al filtrar. Las características más importantes del fluido al filtrar son la concentración de sólidos en suspensión, la distribución de tamaños de las partículas y la consistencia de los flóculos. Octavo, características del medio filtrante. La característica del medio filtrante que más afecta al proceso de filtración es el tamaño del grano. El tamaño del grano afecta tanto a la pérdida de carga en la circulación del fluido a través del filtro como a la tasa de variación de dicho aumento durante el ciclo de filtración. Noveno, velocidad de filtración. La velocidad de filtración es un parámetro importante por cuanto afecta a la superficie necesaria del filtro. Para una aplicación dada del filtro, la velocidad de filtración dependerá de la consistencia de los flóculos y del tamaño medio de grano del lecho filtrante. Principios teóricos de la filtración. Primero, retención superficial. Se debe a que las partículas de mayor diámetro al tamaño del poro quedan atrapadas en la superficie formando una torta. Segundo, retención profunda. Es cuando las partículas finas de menor tamaño al diámetro de los poros son retenidas a lo largo de los canales capilares del mismo. Este principio se observa en los filtros clarificadores. Tercero, retención por absorción. Retención de partículas finas en el interior de los canales del medio filtrante debido a la atracción electrostática entre las moléculas que forman el filtro y las moléculas mezcladas con el fluido. Filtros de torta. Filtro de prensa. Es un separador de líquidos y sólidos a través de filtración por presión. Consiste en una serie de bastidores de acero que sostienen una tela o malla. Los sólidos se bombean entre cada par de bastidores y una vez llenos mediante un tornillo se van oprimiendo unos contra otros expulsando el agua a través de la tela. Algunas aplicaciones son en las industrias químicas, los textiles artificiales, industria azucarera, cervecería, vinificación, industrias aceiteras, industria cerámica o en ciertas industrias extractivas. Filtro de carcasa y hojas.
Se operan de manera discontinua o por cargas. Consiste en una serie de elementos filtrantes planos denominado hojas, que se encuentran en el interior de una carcasa presurizada. Operan a presión pudiendo aplicar presiones superiores a las que son posibles en el filtro prensa. Aplicaciones: para filtrar a presiones superiores a las de un filtro prensa de placas y marcos, para reducir la mano de obra o cuando se requiere un lavado más eficaz. Se usa para clarificación y o pulido de grandes cantidades de líquidos con bajo contenido de sólidos y en la industria de bebidas. Filtros de discos. Consiste en un cierto número de hojas filtrantes circulares montadas sobre un eje horizontal. Su funcionamiento es similar al filtro de tambor, sin embargo proporciona un lavado peor de la torta y su descarga es más difícil. Como ventaja frente al filtro del tambor se tiene que ofrece un área de filtración mucho mayor en el mismo espacio. Algunas aplicaciones son industrias de extracción metalúrgica, tratamientos de aguas. En la agroindustria se utiliza este tipo de filtros para el acondicionamiento de aguas de proceso tanto de entrada como de salida. Filtros de cartuchos. La filtración por cartuchos consiste en hacer circular mediante presión un fluido por el interior de un portacartuchos en el que se encuentran alojados los cartuchos filtrantes. El fluido atraviesa el cartucho filtrante dejando en este retenidos todos los contaminantes seleccionados. Sirve para purificar el agua. Filtros de recubrimiento previo. Este tipo de filtro en ocasiones puede operar a presión, pero se diferencia del tambor rotatorio a presión porque los sólidos son desechados y su mezcla no contiene coadyuvantes en gran cantidad. Su utilidad es muy buena para lavados continuos y a contracorriente, incluyendo el uso del agua. Este tiene la ventaja de tener un funcionamiento simple y seguro, evitando las averías, así permitiendo su fácil mantenimiento. Filtros discontinuos a vacío. La mayoría de filtros de prensa son discontinuos. Una nucha es el ejemplo más notable de este tipo de filtros. Este se construye con facilidad al utilizar materiales resistentes a la corrosión, por lo tanto se utiliza para sustancias con gran potencial corrosivo. Este filtro no es recomendable para operaciones de producción, ya que es muy costoso debido al alto costo de mano de obra para su utilización. Consiste en un recipiente donde la alimentación se realiza por la parte superior y en la zona inferior se dispone el sistema de vacío. Entre ambas zonas se halla el medio filtrante. Sus principales aplicaciones en la obtención de filtros continuos de vacío. En este tipo de filtro el líquido es succionado a través de un medio filtrante en el que se coloca una torta de sólidos. Esta se retira para realizarle limpieza por medio de aspiración y lavado. Después se descarga el medio filtrante y se reinicia el ciclo con la entrada de la suspensión. Filtros de tambor rotatorio. Es un tambor horizontal con una cara ondulada y contiene una lona que sirve como medio filtrante. Funciona de tal manera que cuando se introduce el líquido se aplica vacío por medio de la válvula rotatoria. Filtros de tambor rotatorio a presión. En este tipo de filtro, los sólidos descargados y el coadyuvante de filtración se recogen en una zona de filtración para retirarlos habitualmente a la presión atmosférica, mientras el tambor se recubre nuevamente. Entre las aplicaciones en las que se utiliza este tipo de filtros está la industria minera como concentrados de flotación, industria química como silicatos y zeolitas, industria alimentaria como ácidos orgánicos, industria farmacéutica como antibióticos, residuos industriales y tecnología medioambiental, entre otros. Filtros clarificadores. Los filtros clarificadores retiran pequeñas cantidades de sólidos o gotas de líquido a partir de líquidos o gases. Las partículas son atrapadas en el interior del medio filtrante o en sus superficies. Estas son captadas por las fuerzas superficiales e inmovilizadas en la superficie o dentro de los canales de flujo, donde reducen el diámetro efectivo de los canales, pero normalmente no llegan a bloquearlos por completo. Clarificadores líquidos. Estos son una pila de discos hechos de asbestos y fibras de celulosa. En esta operación, el conjunto está sellado dentro de un contenedor a presión. El líquido fluye al interior a través de los discos y de una tubería múltiple central con una descarga central o periférica. Los filtros para limpieza de gases comprenden filtros de almohadilla para polvo atmosférico, lechos granulares y filtros de bolsas para el tratamiento de polvos de proceso. En cuanto a aplicaciones, los filtros clarificadores se suelen emplear cuando la cantidad de sólidos presentes en el líquido es muy pequeña, siendo de gran aplicación para la depuración de agua y el tratamiento de aguas residuales. Filtros de membrana. La membrana ideal para filtración con flujo transversal, la cual tiene como fundamento de aplicación suspensiones concentradas de partículas finas, material coloidal o para disoluciones fraccionadas de macromoléculas. Estos filtros tienen aplicación en microfiltración, ultrafiltración e hiperfiltración. El proceso de separación por membrana resulta ventajoso porque presenta poco deterioro sobre los componentes que conforman el sistema. Las desventajas del proceso se puede encontrar una posible descomposición microbiana de la membrana y descenso de la permeabilidad en el tiempo.
Membrana de micro y ultrafiltración. La ultrafiltración es un método para separar macromoléculas y sustancias coloidales, donde una membrana actúa como barrera selectiva, logrando separar partículas que se encuentran en el rango entre 5 y 100 nanómetros. En la micro y ultrafiltración, los productos terminados en la industria alimenticia se someten a procesos de filtración, como en los zumos de fruta aprovechando el potencial de las membranas, en la industria de cerveza eliminando sólidos y partículas de la malta y la levadura. Filtración centrífuga. Los sólidos que forman una torta porosa se pueden separar de líquidos en una centrífuga filtrante. La suspensión se introduce como una alimentación en una cesta rotatoria que tiene una pared perforada recubierta con un medio filtrante tal como una lona o una tela metálica. La presión que resulta de la acción centrífuga obliga al líquido a pasar a través del medio filtrante, dejando los sólidos retenidos. En esta torta deja sólidos más secos que en el caso de un filtro prensa o un filtro de vacío. Una centrífuga cuenta con 5 etapas de operación que son las siguientes: alimentación, limpieza de la torta, retiro de la torta, el retiro del líquido y el lavado de la centrífuga. Dentro de los filtros de centrífuga se encuentran equipos con diferentes modos de operación y mecanismos de funcionamiento. Entre ellos se encuentran los de centrífuga automática discontinua, discontinua suspendida y centrífuga continua de filtración. Dentro de las aplicaciones de este filtro podemos encontrar clasificación de líquidos, espesamiento de lodos, separación de mezclas con diferentes fases, clasificación de sólidos en una suspensión en función de su tamaño. Filtración de lecho. El sistema de filtración sobre el lecho filtrante se aplica cuando la cantidad de materia que debe retenerse es grande y las partículas en suspensión contenidas en la misma son relativamente pequeñas. Para que una filtración de este tipo sea eficaz, es preciso que las materias puedan penetrar en profundidad en el interior del lecho y no bloquearlo en su superficie. Filtración de lechos multimedia. Son filtros que contienen varios tipos de medio filtrante. La filtración multimedia funciona bajo el mecanismo de medios filtrantes. En las capas superiores atrapan partículas grandes y las partículas más pequeñas atrapadas de manera exitosa en las capas inferiores de la cama filtrante. El resultado es un sistema de filtración muy eficiente, ya que la remoción de materia se lleva a cabo a través de toda la cama filtrante. Estos poseen gran ventaja en el uso de procesos de ablandamiento y desmineralización del agua, y en otros procesos especiales tales como la purificación de ciertos productos químicos, la desmineralización de jarabes de azúcar, entre otros. Costos en la filtración. El costo de la estación de filtración incluye no solo el gasto de instalación del filtro en sí, sino el de todos los accesorios dedicados a la operación de filtración, como por ejemplo las bombas de alimentación y las instalaciones para almacenamiento, los tanques de precapa, los sistemas de vacío, que a menudo son un factor importante en las estaciones de filtración al vacío, y los sistemas de aire comprimido. El coste de entrega de los accesorios más los gastos de instalación del filtro y accesorios suelen tener el mismo orden de magnitud que el coste de entrega del filtro y habitualmente es varias veces mayor. Los gastos de instalación deben estimarse en relación con los costes de la mano de obra local y las consideraciones específicas del lugar.